Pues exactamente les decíamos hace un segundo. Antonov AN-225. A muchos no les sonará porque no es un avión que veamos habitualmente en los aeropuertos, no es un avión que veamos volar por los cielos de la mayoría de los aeropuertos del mundo, porque es un avión, era un avión muy especial, del cual vamos a hablar con nuestro invitado. Iván Castro, piloto comercial de servicio sanitario aéreo, de ambulancia aérea, divulgador aeronáutico. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti por la invitación. Qué lástima, ¿no? Desde el punto de vista aeronáutico, los que nos gustan, los que somos pilotos, en tu caso comercial, en mi caso piloto privado, en un avión tan icónico dentro del mundo, porque era literalmente una especie única. Pues sí, prácticamente era ya desde su nacimiento una especie en extinción, ¿no? Y bueno, dentro de la tragedia de la guerra de Ucrania que has comentado, ojalá todos los daños fueran simplemente materiales como estos y no humanos, ¿no? Con tantos muertos inocentes. Pero es cierto que hemos perdido una parte muy importante de la historia de la aviación comercial, por lo menos de la historia moderna, ¿no? Y es una gran pérdida. Hablamos de un avión que fue creado cuando Ucrania todavía pertenecía a la Unión Soviética. Hay que recordar que dentro de la antigua URSS, Ucrania era una república soviética y digamos que su fundador, Oleg Antonov, un ingeniero aeronáutico que bueno, de hecho ha tenido muchos más hitos después, diseñan eso en los 70, cuando empieza la carrera espacial a ser una lucha Estados Unidos-URSS, precisamente para poner en marcha los transbordadores y poder trasladar los transbordadores espaciales que, aunque no lo creamos, Rusia tenía el suyo, que nunca prácticamente voló. Ese Antonov, en principio, iba a servir para trasladar a ese vehículo espacial. Nació con esa misión, no nació con la misión que todos estábamos acostumbrados a ver cómo era ahora cargamentos de ayuda humanitaria, cargamentos gigantes, etc. Y se empieza a diseñar en los 70, se fabrica, prácticamente se concluye en el 88, que es cuando hace su primer vuelo, y en el 89 se presenta en el Salón Aeronáutico de París por primera vez en público. Pero estaba diseñado para trasladar a ese transbordador espacial soviético, que era el Buran, que era idéntico prácticamente en diseño y todo al americano, y tenían un problema los soviéticos, que era que tenían que trasladarlo desde Moscú hasta Kazajistán, que es donde se solía pues, lanzar al espacio, ¿no? El problema que había es que tenían que construir una carretera que tenía que pasar un montón de ríos, los montes Urales enteros, y era una obra faraónica. Entonces dijeron, hay que llevarlo por el aire, y no había avión capaz de hacerlo, con lo cual se pensó y se construyó este avión para aquella misión, y al final pues 14 veces llevó al transbordador Buran a Kazajistán en vuelo, montado encima, y como dices tú, ese transbordador solamente voló una vez al espacio y fue una misión no tripulada. Todo en el AN-225, conocido las siglas Miria, es absolutamente descomunal. O sea, algo que no podemos imaginar, y solamente quien ha tenido la suerte de estar viendo un aterrizaje, un despegue en algún aeropuerto, nos hace darnos cuenta de lo gigantesco que era, ¿no? Es colosal, era el avión más grande del mundo, todo era a lo grande, ningún avión prácticamente comercial lo hemos visto con 6 motores. El diseño del 225, el Mriya, que en Ucrania no significa el sueño, claro, aparte de ser bueno, un símbolo de la independencia de Ucrania, de la Unión Soviética, etc., era algo que nació de un avión que ya existía, que era el Antonov 124, el Ruslan o Super Ruslan, como se le conocía, que ese lo hemos visto en Málaga en alguna ocasión. Y simplemente a ese avión se le alargaron las alas, se le pusieron 2 motores más, se le pusieron un montón de ruedas de aterrizaje más, hasta 32 ruedas tenía. Y quiero recordar un doble estabilizador trasero, ¿no? Sí, y una doble cola. Y del 124 Ruslan lo que se quitó era la rampa trasera y se abrió el Antonov, el 225, por delante. Se abrió pues, para meter cargas de envergadura como máximo de 4×6, ¿no? Hablando en metros prácticamente. Se cae el muro en el 89, digamos que Ucrania utiliza la presentación del avión precisamente como símbolo de su nueva independencia de la URSS, que fue a principios de los 90, pero claro, al separarse de la URSS no hay programa espacial que llevar y hay que reconvertir un poco el avión.
acaba siendo un avión de carga, básicamente. Sí, en principio, cuando acaba el programa espacial soviético que estaba destinado en Ucrania, pues se para el avión, porque ya no tenía ese cometido. Entonces, en un principio se modifica un poco y se usa para tareas humanitarias, pero tiene un largo espacio que se queda parado. De hecho, desde el 93 hasta el 2000 o 2001, el avión se queda completamente parado para hacerle mejoras, reformas, etc. Y es a partir de esa fecha cuando empieza a hacer vuelos otra vez ya pues alquiler puro y duro, ¿no? Para empresas, de hecho, para compañías. ahí vemos el morro precisamente abierto, además es descomunal porque el interior tiene 6 metros de ancho por 4 de alto. De hecho, hemos visto trenes, es decir, locomotoras pesadísimas metidas ahí dentro. Sí, de hecho, una de sus características, por ejemplo, creo que, no sé si era una o dos, pero tiene unas grúas que son capaces de meter, encajar fuselajes de avión, de helicóptero dentro, soportan hasta un peso de unas 50 toneladas, me parece, y era capaz de meter esos cargamentos. Luego, otra característica especial es que se le ponían dos racks, que son como 2 pisos, y era capaz de llevar hasta 50 coches de tamaño medio, y de hecho los meten conduciendo dentro, no los meten empujando ni nada, ¿no? De lo grande que es. Eso que vemos ahí es un vídeo del proceso de carga, digamos. Ahí vemos que se le instalan unas vías cuando hay que montar algo muy pesado, sí. y nos da la idea de cómo tiene que ser, cómo tiene que estar construido para poder, bueno, con esas grúas que vemos, esos camiones grúa, meter ahí algo que puede pesar, no sé, algo de una central térmica, una eléctrica, un generador, que puede pesar, pues esa pieza puede pesar perfectamente 100 toneladas, lo que tiene que aguantar el fuselaje para meter eso. El primer récord que consigue este avión creo que tiene 20 o 22 récord Guinness de carga, y por tamaño y peso, pero su misión más exitosa, hasta el momento, nadie por aire ha conseguido cargar ese tipo de pieza, era lo que dices tú, un generador eléctrico que iba a una planta de gas a Armenia y pesaba 190 toneladas de peso, y consiguió hacerlo sin ningún tipo de problema. Ese fue su primer récord Guinness, ¿no? de peso, pero es capaz de cargar incluso 60 toneladas más, hasta 240, 250. Él tiene un peso máximo al despegue de 640 toneladas. De los cuales 250 son carga pura. Carga pura y dura. De hecho, ahora estábamos hablando, para hacer la comparación, hay mucha gente que, bueno, 250 toneladas le puede costar trabajo cuánto es, si pesa mucho o pesa poco. Por hacerles una cosa, ya que estamos en un programa de motor, imagínense ustedes un coche, un utilitario de ciudad, un Opel Corsa, por decir algo, que pesa unos 1.300 kilos. Pues aproximadamente podrían caber 200 Opel Corsa, no por tamaño, porque por espacio no caben, pero el peso de 200 Opel Corsa pueden entrar en ese avión y recorrer, creo, de un tirón casi 10.000 kilómetros, aunque con un consumo por hora que me dijiste tú que valía, ¿cuánto? $30.000 la hora de vuelo, está cifrado y era más o menos la hora comercial. ¿Solo el combustible? Solo el combustible, seguramente que era un poquito menos, pero se vendía a $30.000 la hora de vuelo. Es decir, ¿no? que si lo pasamos a euros, 25.000 euritos la hora de vuelo, un trayecto de 10 horas, que era una cosa que hacía normal este avión. Estamos hablando de 250.000 euros solo en combustible. Sí. Depende de la carga que lleve, tiene pues una autonomía entre 4.000 y 10.000 kilómetros de distancia, con lo cual depende mucho del peso y el combustible que lleve, se puede estirar o se puede quedar muy corto y necesita ir haciendo escalas como era lógico. Ha hecho habitualmente. Y no tiene un techo muy alto tampoco, se queda más o menos en los 15, 18.000 metros, no sube más. Fue diseñado en una época en lo que la aviación era todo analógico, ¿no? Eso de la digitalización, incluso los mandos, todo lo que es la instrumentación. Yo he visto vídeos interiores y era absolutamente impresionante ver cómo aterrizaban a un bichaco de estos en una pista, casi literalmente peleándose con el avión, pero como si no pasara nada, ¿no? Bueno, ellos lo volaban muy a mano. Hay muchos vídeos, ¿no? Que ese famoso, su capitán es uno de sus capitanes, porque él era el jefe de pilotos, el comandante Dmitry Antonov, que también se apellidaba Antonov, y lo que era la aviónica hoy en día era totalmente digital. Pero es cierto que ese avión era pues analógico y nació analógico. Pero es cierto que lo volaban muy a mano, y bueno, al fin y al cabo, los pilotos hoy en día, por mucha modernización que tengamos en las cabinas de vuelo, seguimos volando los aviones a mano, sobre todo al aterrizar y al despegar, ¿no? De todas maneras, aunque fuera el símbolo de Ucrania, tener un avión solamente de un tipo para trabajos específicos de él
crea problemas desde el punto de vista de la rentabilidad. No sé si lo tenían más como un símbolo del país o realmente era un avión rentable, porque claro, al tener uno solo y hay que hacerle una parada por una revisión, todo ese tiempo no estás rentabilizando nada comercialmente. No era un avión rentable. Entonces está claro que había cargas que no lo podía hacer nadie y este pájaro era el que se encargaba de hacer los trabajos difíciles, ¿no? Pero no se alquilaba durante todo el año y no volaba todo el año. Era pues cargamentos muy especiales. De hecho, se ha dedicado últimamente incluso más a tareas humanitarias. Él ha estado llevando cargamento, por ejemplo, cuando fue el tsunami en Japón en el 2010 o 2011, en la pandemia también, cuando fue el terremoto de Haití. Y de hecho, uno de los grandes trabajos que había hecho últimamente, en los últimos años, era en esos incendios forestales en Estados Unidos. Se encargó de transportar cientos de camiones de bomberos para llevarlos de unas zonas a otras, porque la superficie del fuego era de tal magnitud que había que mover los equipos muy rápido y solamente podían hacerlo por aire, ¿no?, para ganarle al fuego. Ver esto es que impresiona, porque claro, si lo comparamos con el avión más grande de pasajeros, que es el Airbus A380, que evidentemente es un avión muy grande, esto lo es todavía más. Este es mucho más grande que el Airbus 380, sí. De hecho, su hermano gemelo, el Antonov, su hermano pequeño, perdón, el Antonov 124, es tan grande como el C-5 Galaxy, que los hemos visto mucho últimamente cuando fue la evacuación en Afganistán y esa gente que se pegaba un poco allí a los fuselajes, ¿no?, intentando salir de Afganistán y tal. Pues el hermano pequeño es tan grande como esos aviones. O sea que este es colosal, es una barbaridad de grande. Desde el punto de vista de la realidad, yo he oído noticias, noticias que, claro, suelen ser un titular, que este avión que está destrozado, que ha sido destrozado por un misil, se va a arreglar, pero tú y yo sabemos que eso tiene poco arreglo, ¿no? Era un objetivo de los rusos. Sí, siempre era un símbolo, ¿no? Sí, siempre se ha dicho desde que nos hemos enterado de la noticia que entre los combates le dieron tal. Los rusos fueron desde el primer momento a destruir uno de los mayores símbolos de Ucrania, que era el Antonov 225. De hecho, hubo 2 ataques al aeropuerto de Gostomel, donde estaba, se conoce como el aeropuerto Antonov, que allí es donde está pues la Antonov Company, y la Antonov Airlines es la aerolínea que operaba para Antonov Company este avión. En un primer ataque logran repelerlo y lo salvan, pero en el segundo ataque los rusos logran destruirlo, en una batalla incluso entre helicópteros en medio del aeropuerto, entre los ucranianos y los rusos. Destrozan más o menos la mitad del avión y solo se salva un poco la cola, el empenaje de cola, parte de un ala izquierda, y entonces, en un primer momento se debate si se puede arreglar o no. No es posible porque el avión está totalmente carbonizado y champuscado, pero hay un segundo prototipo que se quedó a medio hacer, un poco más, alrededor del 70% de su producción, y estaban poniendo un poco últimamente las esperanzas en eso. 3.000 millones de dólares para empezar. Bueno, todo si el país no sigue resultando arrasado, ¿no?, desde el punto de vista militar y después que quien dice si no hay una ocupación soviética en el tiempo que haga precisamente que eso sea una utopía. Por las últimas noticias que tenemos, lo que quedaba de la fábrica en el aeropuerto de Gostomel, de las instalaciones de Antonov Company, han sido destruidas al completo. Y dentro de esas instalaciones se sabe que estaba el segundo prototipo, o lo que quedaba de él. Entonces, las informaciones son confusas, pero es casi a ciencia cierta que puedan haber acabado con el segundo prototipo. Y entonces hay que volver a hacerlo de nuevo y puede llevar, estiman, de 5 a 10 años como mínimo, ¿no? Entonces nos va a llevar tiempo volver. Siempre que hubiera fondos, cosa que un país arrasado por la guerra pues tendría otras prioridades en este momento, básicamente a arreglar el país. Pudieron salvarlo, ¿eh? Vamos a ver esas imágenes y oír el sonido absolutamente celestial de un pájaro tan grande como ese Antonov, ahí aterrizando.
Resulta impresionante ver un avión, yo creo recordar que tenía como 8 filas de ruedas por cada lado, dos ejes dobles por cada lado, no sé si Sí, un total de 20 y tantas ruedas. Un doble tren de aterrizaje y tiene 32 ruedas, de hecho delante no lleva las dos típicas, lleva un tren de 4, sí, dividido en 2 bogies detrás y los bogies son dobles y en total 32 ruedas. Un avión de estos no puede aterrizar en cualquier sitio, ¿no? Porque hay pistas que su cemento, digamos, su zona de rodaje está preparada para un nivel de presión por centímetro cuadrado. Y esto lo superaba ampliamente a muchos aeropuertos del mundo, ¿no? Sí, este avión tenía una carrera de despegue, necesitaba como mínimo 3.500 metros de pista. Es aproximadamente lo que tenemos en Málaga, para que la gente se haga una idea. Pero es cierto que no todas las superficies soportaban el peso de este avión. Nosotros tenemos categorizados los aeropuertos dependiendo del peso, o sea, del asfalto, de la categoría del asfalto, el peso que pueda soportar. Con lo cual, aunque un avión, por ejemplo, igual tenga capacidad para entrar en una pista a lo largo, igual no puede posarse porque puede destrozar el pavimento. Tenemos aquí un vídeo que vamos a ir comentando para la gente que nos esté viendo ahora mismo, que a mí me sorprende mucho. Es de la propia Antonov Company, de donde hemos tomado este vídeo, y es básicamente una visión frontal del avión, pero tiene una parte interior que me ha sorprendido porque van tripulándolo para que el avión pueda funcionar. Van 3 en la cabina y después otros 4, quiero recordar, detrás, que son ingenieros que están a cargo de todos los sistemas. Ahí vemos precisamente que eso es, bueno, solo para que el avión vuele, ¿no? Sí, en concreto ahí vemos 4. En la cabina van 2 más. En la tripulación mínima serían 6 personas, que es el comandante, el copiloto o primer oficial. Llevan un operador de radio, a la antigua usanza, un radiotelefonista. Luego llevan un navegador y 2 ingenieros de vuelo. Me imagino que además, pues, una doble tripulación, para el tema de movimiento de cargas, etcétera, llevarán más gente detrás, más empleados y operarios, e incluso llevarán tripulación de repuesto para irse turnando. De hecho, este avión tiene, por ejemplo, dentro unos camarotes como si fueran el camarote de un barco, porque tiene que dar cabida a 20 personas, como exacto. mínimo. Sí, y está pues perfectamente preparado para estar volando continuamente sin descanso, ¿no? Ese es el famoso Dmitry Antonov, que Exacto. vemos ahí, que es el comandante más icónico, porque encima tenía el mismo apellido que la marca o que la compañía, aunque no tiene nada que ver con Oleg Antonov. Sí. Este hombre avisó, dijo que él ha publicado ahora la información que tenía y parece ser que la OTAN en enero avisó seriamente a la Antonov Company, a la Antonov Airlines, que sacaran el avión, que lo movieran a Leipzig, a un aeropuerto fuera de allí, porque había la previsión de que es cierto que iba a suceder la invasión rusa. Y bueno, los de Antonov pues parece ser que o no se lo creyeron o no quisieron. Y cuando sucedió el ataque, pues le estaban cambiando un motor, estaba en mantenimiento, y un avión de esas características no se puede cerrar y salir a volar, ¿no? Puedes tardar semanas en poner la punta. En arrancarlo. Veíamos ahí a Oleg Antonov. Sí. Es un hombre que no llegó a ver su gran pájaro en el aire, porque él murió muy pocos años antes, 2 o 3 años antes. Sí, creo que murió alrededor del 86, me parece, o a mitad de los 80. Oleg Antonov era el diseñador, acabó su diseño en los 70 y claro, el avión se fabricó a final de los 90, ¿no? Pero este hombre fue muy conocido, él era de Moscú, era ruso, y fue muy conocido como diseñador aeronáutico. Sin embargo, es cierto que trabajó mucho más para los Yakolev que para los propios Antonov, aunque es cierto que desarrolló un montón de modelos Antonov. El Yakolev, el Yak 52, por ejemplo, es a día de hoy un entrenador militar durante muchos años. Y sigue siendo uno de los aviones más fabricados del mundo, y el diseño era suyo, ¿no? Pero fue tan famoso que hasta en Ucrania se hizo una moneda con su nombre. Bueno, tiene historia, era un fanático, ¿no? del diseño aeronáutico y de los aviones. Bueno, pues ese sueño de un país como Ucrania se ha visto en lo tecnológico truncado, pero claro, hay sueños todavía mucho más importantes que se han truncado, que son básicamente la propia existencia de muchas personas, familias rotas, gente que se separa con un motivo que hoy día, en el año 2022, en el siglo XXI, no se entiende de ninguno de las maneras, y que estamos viendo atónitos todos los días
desde Ucrania, desgraciadamente. Querido Iván Castro, muchísimas gracias por acercarnos dentro de este lío, de esta histeria por la guerra, pues algo que también tenía su propia historia. Pues sí, desgraciadamente nos hemos quedado sin un trocito de esa historia tan impresionante de la aviación comercial, y muchas gracias por tu invitación, y a ver si en el futuro pues te vengo a contar que otra vez lo vemos en el aire. Pues sí. Espero que sea antes, cuando nos veamos, antes de que esté en el aire.